En clases anteriores hemos estado viendo ya todos los conceptos que giran, nunca mejor dicho, alrededor de el concepto de orbitar, ¿de acuerdo? Hemos visto velocidad orbital, el periodo de revolución, hemos visto también en cuanto a energía. Pues bien, ahora en esta clase precisamente lo que vamos a hacer es todos esos conceptos empezarlos a practicar mediante ejercicios de selectividad. Vamos a ver en esta clase ni más ni menos que 5 ejercicios que he intentado que vayan de más sencillo a más complicado para que así desde el principio lo puedas intentar y puedas ir incrementando tu nivel, ¿de acuerdo? Como siempre te digo, a ver, lo ideal es que los hagas todos, pero soy consciente de que la mayoría no lo vais a hacer todos, entonces te diría que intentes por lo menos los dos primeros para que veas que te salen y luego que los demás por lo menos cuando te diga de dar pausa, le des pausa y pienses, aunque sea en tu cabeza, cómo lo resolverías, ¿de acuerdo? Así que nada, sin más dilación, los ejercicios en los que nos vamos a centrar hoy van a ser ejercicios en los que te pregunten velocidad orbital y periodo de revolución, ¿de acuerdo? Así que vamos a trabajar a saco cuando nos pregunten esos dos conceptos. Sin más dilación, ahora sí, vamos a verlo. El primer ejercicio te lo pongo en pantalla y lo de siempre. Le das pausa, cuento hasta 3 y ahora vemos la solución. Importantísimo, como siempre, que lo intentes. 3, 2, 1. El ejercicio dice lo siguiente. Una nave espacial aterriza en un planeta desconocido. Tras varias mediciones se observa que el planeta tiene forma esférica. La longitud de su circunferencia ecuatorial mide 2 por 10 a la 5 kilómetros y la aceleración de la gravedad en su superficie son 3 metros partido de segundo al cuadrado. Lo que nos pregunta el enunciado es que averigüemos la masa del planeta en el apartado A y el B, si la nave se coloca en una órbita a 30.000 kilómetros de la superficie, ¿cuántas horas tardará en dar una vuelta completa al mismo? Obviamente orbitando, ¿de acuerdo? O el único dato que nos dan es bueno, aparte de los del enunciado, es la constante de gravitación universal. Así que espero que lo hayas intentado y vamos ahora a ver esto cómo se resolvería. Entonces, apartado A, ¿qué masa tiene el planeta? Pues bien, para esto lo que vamos a hacer es tener en cuenta que lo que nos pide el enunciado, bueno, nos da el enunciado dos datos que son clave. El primero es su circunferencia ecuatorial, que ahora iremos a esto porque tiene cierta trampa. Y luego nos da la aceleración. Entonces, si me dan la aceleración, acuérdate, lo que hemos estado viendo en las anteriores lecciones que hemos visto cómo afrontar este tipo de ejercicio. Al final, si me están dando la aceleración, yo me escribo la fórmula de la aceleración. ¿Por qué? Pues porque seguramente la tengamos que utilizar para sacar el dato que nosotros queremos. ¿De acuerdo? Fíjate que a partir de la fórmula de la aceleración yo podría sacar la masa, pero en este caso, bueno, necesitaríamos saber el radio, ¿de acuerdo? ¿Sabemos el radio? No. Y aquí es lo que te decía antes, mucho cuidado con estas cositas porque aquí son donde te cazan en el examen. Lo que nos dan, este dato de aquí, no es el radio, es la circunferencia ecuatorial. Es decir, si tú cogieras un metro y enrollases al planeta, ¿cuánto mediría? En lo que viene a ser lo que mide la circunferencia, ¿de acuerdo? Así que lo que vamos a hacer es, a partir de la circunferencia, sacar cuánto vale el radio, ¿de acuerdo? Porque sabemos que la circunferencia es 2pi por el radio y el radio es lo que nosotros queremos. Así que lo despejamos y nos da 10 a la 8 entre pi metros. Fíjate también en que cuando he puesto cuánto mide la circunferencia, lo he pasado a metros, porque aquí tenemos otra trampa, el enunciado nos lo había puesto en kilómetros. Ahora sí, si sé esto y sé esto, puedo despejar, bueno, y esto nos lo da el enunciado, puedo despejar la masa, y la masa me da 4,56 por 10 a la 25 kilos. Ya tenemos el apartado A, en el que hemos visto que ya en el primer apartado nos han puesto dos trampas, lo de darnos la circunferencia en vez del radio y lo de dárnoslo en kilómetros en vez de en metros. El apartado B te pide, que nos pedía averiguar cuántas horas tardará en dar una vuelta, es decir, que averigües el periodo de revolución. Te pongo aquí en pantalla, ¿de acuerdo? Para que recuerdes cómo sacar las diferentes fórmulas por si te lo pide tu profe o el enunciado del ejercicio en general, ¿de acuerdo? Y bien, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues bien, para saber el periodo de revolución simplemente necesitamos saber el radio orbital, la masa y la masa del planeta y luego obviamente la constante G. Así que el radio lo sabemos, nos lo da el enunciado y la masa la acabamos de sacar en el apartado anterior. Así que simplemente fíjate que simplemente sustituye los datos teniendo en cuenta que esto de aquí no es lo que vamos a poner nosotros como R, sino que esto es la altura. Por tanto, a la altura le vamos, perdón, a la altura que es esto, le vamos a tener que sumar el radio del planeta. Y esto ya sí que nos dará la distancia que vamos a poner en la fórmula. Con esto despejamos y nos da el periodo de revolución en segundos. No te asustes si ves un número grandísimo. Así que lo pasamos a horas y son 15,49 horas. Lo de pasarlo a horas, así es porque el enunciado te lo pedía en horas, ¿de acuerdo? Así que si no quieres perder décimas tontas, acuérdate de estos detallitos, ¿de acuerdo? Y nada, eso, simplemente por hacer un repaso final, simplemente fíjate que el dato que hemos puesto aquí como masa es el que hemos puesto aquí dentro de la fórmula donde va la masa y luego donde va la R, que es aquí. Y aquí hemos puesto el radio del planeta más la altura que nos piden, pasándola de kilómetros a metros, ¿de acuerdo? Ya tendríamos el primer ejercicio, vamos a por el segundo. Te dejo el enunciado para que lo leas tranquilamente, le des pausa, lo intentes y en 3 segundos vemos la solución. 3, 2, 1. El ejercicio nos dice lo siguiente. Dos satélites describen órbitas circulares alrededor de un planeta cuyo radio es 3.000 kilómetros. El primero de ellos orbita a 1.000 kilómetros de la superficie y su periodo es de 2 horas. La órbita del segundo tiene un radio 500 kilómetros mayor que la del primero. Te pide que calcules módulo de la aceleración de la gravedad en la superficie, esto es el apartado A, y el B, el periodo orbital del segundo satélite. ¿De acuerdo? Así que fíjate que el apartado A priori nos piden calcular el módulo de la aceleración en la superficie, es decir, no nos están hablando de nada de orbitar, así que esto es lo que hemos estado trabajando en clases anteriores, ¿de acuerdo? Pero ¿qué sucede? Pues que, como te habrás dado cuenta, nos dan el radio del planeta, pero no nos dan nada más, entonces nos faltaría la masa para poder calcular cuánto vale el módulo de la gravedad en la superficie. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer para sacar la masa? Pues bien, fíjate que nos han dado más pistas. Entonces lo que vamos a hacer es, con el resto de pistas sacamos la masa y cuando tengamos la masa ya sacamos la gravedad, ¿de acuerdo? ¿Qué otras pistas nos han dado? Pues bien, las pistas que nos han dado es, por ejemplo, el periodo de revolución del primer satélite, ¿de acuerdo? Y como nos dan tanto la altura a la que orbita como su periodo de revolución, fíjate que
Si yo lo sustituyo aquí, la única incógnita que se nos queda es la masa. Y vamos a hacer un repaso a cómo lo hemos sustituido. Primero, el periodo de revolución. Nos lo han dado en horas, así que lo tengo que pasar a segundos. Y después, 2pi por r. Pues donde hay r, yo he puesto 3000 más 1000 por 10 a la 3. ¿Por qué? Los 3000 son el radio del planeta. Los 1000 son los 1000 kilómetros a los que orbita el primer satélite. Y luego lo he multiplicado todo por 10 a la 3, porque esta suma la tenemos que pasar a metros, ¿de acuerdo? Y esto lo he puesto igual tanto aquí como aquí. Ahora ya sí tenemos la fórmula con los datos bien puestos, despejamos la m y la m nos da 7,3 por 10 a la 23 kilos, ¿de acuerdo? Ahora sí, son números razonables para un planeta, así que con la masa ya lo sustituimos en la fórmula inicial, sabiendo el radio, que es 3000 kilómetros, ¿de acuerdo? Al poner el radio, acuérdate que ahora estamos hablando de la superficie, por tanto, no le sumes la altura a la que está el satélite, ¿de acuerdo? Y la masa la acabamos de averiguar, así que con esto ya sacamos la gravedad, que son 5,41 newtons partido de kilo. Pasamos al siguiente apartado, que nos pide el periodo orbital del segundo satélite, ¿de acuerdo? El segundo satélite, como dato, bueno, he apuntado aquí la masa, el dato que hemos sacado nosotros en el primer apartado, es la masa del planeta, y luego aquí tenemos la fórmula de lo que nos están pidiendo. Nos están pidiendo el periodo orbital, así que yo me escribo la fórmula del periodo orbital. ¿Por qué? Pues porque así puedo ver qué cosas tengo y qué cosas me hacen falta. ¿Sabemos el radio orbital? Sí, porque sabemos el radio del planeta y sabemos a la altura a la que orbita el segundo satélite. Y luego, si sé también tanto la constante de gravitación como la masa del planeta, pues entonces en este caso ya lo tenemos todo. Simplemente sustituir y calcular el periodo de revolución. Pero aquí hay una cosita que tenemos que tener en cuenta. De la misma manera que antes, cuando poníamos el radio orbital, teníamos que sumarle los 3000 del radio del planeta más los 1000 de la altura. Acuérdate que ahora son cosas que lo ponen adrede para que no leas el enunciado correctamente y la cagues. Te dice no que el segundo satélite orbite a 500 kilómetros, sino que está a 500 kilómetros por encima del primero. Así que si el primero estaba a 1000 kilómetros, el segundo estará a 1500, ¿de acuerdo? Fíjate que lo hemos puesto tanto aquí como aquí y multiplicando por 10 a la 3, porque, vuelvo a repetir, estamos hablando de kilómetros y tenemos que pasarlo siempre a metros. Una vez sustituido todo correctamente, ahora sí, hacemos el cálculo, nos da este número un poco feo, que lo pasamos a horas y son 2,39 horas. En este caso, no nos pedía como tal, no nos especificaba cuántas horas, simplemente nos pedía el periodo orbital, así que tampoco estaría mal ponerlo así, pero al final, como este dato te lo han dado en horas, y en horas se entiende mucho mejor, pues eso, le haces un favor a tu profe o al que te lo esté corrigiendo si lo pasas a las unidades más normales, ¿de acuerdo? Vamos ya con el tercer ejercicio. Queda no, todavía quedan 3. Este va a ser una clase intensita. Vale, te lo dejo en pantalla, dale pausa al vídeo, inténtalo y ahora enseguida vemos la solución en 3 segundos. 3, 2, 1. Vale, el tercer ejercicio dice lo siguiente. Un cuerpo esférico de densidad uniforme con un diámetro de 6 por 10 a la 5 kilómetros presenta una aceleración de la gravedad sobre su superficie de 125 metros partido segundo cuadrado. Nos piden que determinemos la masa del cuerpo y si un objeto describe una órbita circular concéntrica con el cuerpo esférico, es decir, simplemente que está orbitando siempre a la misma distancia. Órbita circular concéntrica se refiere a que si esto es el círculo del propio planeta, pues que la órbita es concéntrica con ese cuerpo, que no que orbita circularmente así. No sé si me explico. Vale, y un periodo de 12 horas, que cuál será el radio de dicha órbita. Vamos primero con el apartado A. A estas alturas, fíjate que nos dan el diámetro y la aceleración de la gravedad, es decir, la intensidad del campo gravitatorio en la superficie. Entonces, a estas alturas ya tiene que ser automático que si el tener en tu cabeza esta fórmula para que si me dan esto y me piden esto, saber que simplemente es sustituir datos y sacarlo, ¿de acuerdo? Fíjate en una cosa que sí que tenemos que tener en cuenta. La gravedad nos han dicho que es 125 y luego el dato que nos dan es el diámetro y lo que metemos aquí en la formulita es el radio. Por tanto, aquí te han puesto una trampa que espero que hayas sabido detectar. Básicamente, el radio es la mitad del diámetro, así que lo que vamos a escribir aquí es 3 por 10 a la 8, porque además nos lo daban en kilómetros. Y luego poner todo esto al cuadrado entre paréntesis, porque si no la calculadora se va a pensar que lo único que está al cuadrado es esto y el resultado te va a dar malamente, ¿de acuerdo? El resultado de la masa nos da 1,70 por 10 a la 29 kilos. Pasamos ahora al apartado B, en el que nos piden que cuál será el radio de dicha órbita. Entonces, si sabemos ya la masa y además el apartado B nos dice cuánto vale el periodo de revolución, el periodo orbital, pues entonces simplemente tendremos que despejar la R, ¿de acuerdo? Lo puedes directamente ir despejando de aquí o lo puedes poner todo al cuadrado para que al final se te quede solamente una R, ¿de acuerdo? Como hemos hecho en algún otro ejercicio. Acuérdate del periodo de revolución, pasarlo a segundos multiplicando, pasar de horas a segundos multiplicando por 3600. Y luego nada, simplemente el dato este es el que hemos sacado en el apartado A, así que si el apartado A lo habías hecho mal por comerte la trampa del diámetro, por ejemplo, pues este también te va a dar mal, ¿de acuerdo? Y nada, al despejar nos da que el radio es de 8,12 por 10 a la 8 metros, ¿de acuerdo? Ya tendríamos este ejercicio. Este ha sido un ejercicio cortito. Pasamos al cuarto ejercicio. Dale pausa, inténtalo, cuento hasta 3 y vemos la solución. 3, 2, 1. El ejercicio dice lo siguiente. Una reciente investigación ha descubierto un planeta similar a la Tierra orbitando alrededor de la estrella Próxima Centauri, una enana roja cuya masa es el 12% de la masa del Sol y su radio es el 14% del radio solar. Mediante técnicas de desplazamiento Doppler se ha medido el periodo del planeta alrededor de la estrella, obteniéndose un valor de 11,2 días. Determina 1. La aceleración de la gravedad sobre la superficie de la estrella y 2. El radio de la órbita del planeta suponiendo esta circular. ¿De acuerdo? Como datos te dan la constante de gravitación universal, masa del Sol y radio del Sol. Vamos primero a por el apartado A. Entonces el apartado A nos pide
la aceleración de la gravedad sobre la superficie de la estrella, ¿de acuerdo? De la estrella Próxima Centauri. ¿Qué sucede? Pues que nosotros los datos que nos han dado no son los de Próxima Centauri, sino que son la masa del Sol y el radio del Sol. Bien, pero aunque los datos que nos hayan dado sean esto y esto, nos han dado cuál es la relación entre las masas y los radios. Por tanto, simplemente en la fórmula de la intensidad del campo gravitatorio pondremos la G y luego donde va la masa de Próxima Centauri, pues es 0,12 veces la masa del Sol, pues pondremos 0,12 por la masa del Sol. Y luego donde va el radio de Próxima Centauri, pues donde va el radio pondremos 0,14 veces el radio del Sol, ¿de acuerdo? Aquí sí, teniendo en cuenta poner los paréntesis para que el cuadrado envuelva a todo el radio, ¿de acuerdo? Dicho esto, tenemos todos los datos, calculamos y nos da 1658,47 newtons partido de kilo, ¿de acuerdo? Vamos ahora a por el apartado B, que nos dice el radio de la órbita del planeta, suponiendo que esta es circular. Nos piden el radio de ese planeta que está dando vueltas, ¿de acuerdo? Como ya sabemos, fíjate que para el radio, en este caso es lo que te comentaba antes, en vez de partir despejar el radio de aquí, que queda más feo, mejor ponerlo todo al cuadrado y sacamos la R y lo ponemos aquí, que es más sencillo de poner en la calculadora, ¿de acuerdo? O de despejar. Así que nada, fíjate que aquí, ¿qué datos tenemos? Pues por un lado tenemos el periodo de revolución, que nos lo dan, son 11,2 días, lo tendremos que pasar a segundos, pero darlo nos lo dan. Fíjate que 11,2 por 24 horas que hay en un día, por 3.600 segundos que hay en una hora. Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos la constante gravitacional y luego tenemos la masa, ¿de acuerdo? Así que la masa es 0,12 veces, no nos la han dado, pero repito, 0,12 veces la masa del Sol, que sí que nos la dan. Todo esto entre 4 pi al cuadrado y elevado a un tercio, porque es una raíz cúbica. Despejamos y nos da que R es igual a 7,23 por 10 a la 9 metros, ¿de acuerdo? Ahora ya tendríamos este cuarto ejercicio y vamos ya a por el último, ¿de acuerdo? El último, bueno, antes de leer el enunciado, como siempre, vamos a darle pausa, inténtalo, que este ya es el último, un último esfuerzo o al menos piensa en cómo lo resolverías y vamos a ver la solución. En 3, 2, 1, el ejercicio dice lo siguiente: un planeta esférico tiene una densidad uniforme de 1,33 gramos centímetro cúbico y un radio de 71.500 kilómetros. Te pide que determines el valor de la aceleración de la gravedad en su superficie y luego la velocidad de un satélite que orbita alrededor del planeta en una órbita circular con un periodo de 73 horas, ¿de acuerdo? Así que nada, espero que lo hayas intentado y vamos a por este último ejercicio. Lo primero que nos piden es la intensidad del campo gravitatorio en la superficie, así que para esto necesitaremos saber la masa y necesitaremos saber el radio. Fíjate que el radio sí que nos lo dan en kilómetros, pequeña trampa, pero nos lo dan, pero la masa no nos la dan. ¿Cómo podemos sacar la masa? Pues bien, a partir del otro dato que nos han dado, que es la densidad. Esto, lo dicho, al final todos los ejercicios, fíjate que en este tema estamos viendo muy pocos conceptos. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es que lo que va a hacer el enunciado es esos pocos conceptos intentar preguntártelo con fantasía. En este caso, lo que nos están haciendo es que para darte la masa te lo dan a partir de la densidad. De la misma manera que antes, por ejemplo, hemos visto el radio que te lo han dado a partir de lo que mide la circunferencia. Así que, dicho esto, densidad es igual a masa entre volumen. La densidad la sabemos, el volumen no, pero el volumen al final está relacionado directamente con el radio. Así que el radio sí que lo sabemos y por tanto a partir de aquí podemos despejar la masa, ¿de acuerdo? Así que nada, aquí tenemos lo que queremos despejar, esto de aquí lo sabemos y esto de aquí también. Pero ¿qué sucede? Pues bien, que la densidad nos la han dado en gramos por centímetro cúbico. Entonces, la masa nosotros no la queremos en gramos, sino que la queremos en kilos, y luego el radio no nos lo han dado en centímetros, sino que nos lo han dado en kilómetros, pero nosotros lo vamos a pasar a metros. Así que lo que vamos a hacer es pasar la densidad primero a kilos por metro cúbico. Una vez ya tenemos este factor de conversión hecho, ¿de acuerdo? Te lo dejo en pantalla por si quieres verlo. Pues ya sí que tenemos la densidad para despejar. Así que si la densidad es masa entre volumen, la masa será igual a densidad por volumen, ¿de acuerdo? Fíjate que esto es la densidad, que lo hemos sacado aquí, y luego esto es el volumen, 4 tercios de pi por el radio pasado a metros al cubo. Así que nos da una masa de 2,04 por 10 a la 27 kilos. Ya tenemos la masa y con la masa, ahora sí, sabiendo la masa y el radio, fíjate que esto es el número que hemos sacado, esto es el radio en metros, pues a partir de aquí ya podemos sacar cuánto vale el campo gravitatorio. 26,62 newtons partido de kilo. Pasamos al apartado B, ya el último apartado de esta pedazo de clase, en el que nos piden la velocidad del satélite, sabiendo que su periodo de revolución son 73 horas. ¿Qué vamos a hacer? Pues bien, si me dan el periodo de revolución, aquí tenemos la fórmula del dato que nos dan y la fórmula de lo que nos piden. Al final, lo que estamos haciendo para saber de dónde tenemos que sacar cada cosa. ¿De acuerdo? Entonces, a nosotros nos piden velocidad orbital. Entonces, para la velocidad orbital necesito la masa. ¿La masa la sabemos? Sí. ¿Y necesito el radio? ¿El radio lo sabemos? No. Sabemos el radio del planeta, pero no sabemos el radio orbital, el radio al que orbita el satélite que estamos estudiando. Por tanto, ¿cómo podemos sacar este dato? Pues bien, si nos dan una pista, el del periodo de revolución, por algo será. Porque en el periodo de revolución nos dicen cuánto vale, luego la masa la conocemos, por tanto, la única incógnita que nos queda es el radio orbital. Así que a partir de esta fórmula despejamos el radio orbital, nos da 6,2 por 10 a la 8 metros y ya sabiendo el radio orbital lo metemos aquí y sacamos la velocidad que nos da 14.814,33 metros partido de segundo. Ahora sí, hasta aquí esta pedazo de lección en la que hemos trabajado ni más ni menos que 5 ejercicios de selectividad, que espero que los hayas entendido, y si no, ya sabes que cualquier duda que tengas la puedes dejar en los comentarios o bien en el servidor de Discord. Espero que te haya ayudado y ahora seguimos, que todavía no hemos acabado este tema, seguimos en el siguiente vídeo trabajando más ejercicios todavía sobre este tema, ¿de acuerdo? Así que nada, te deseo muchísimo ánimo con el bloque de gravitación.